Buenas tardes, estimada Alicia. Te voy a leer el trabajo que presenté en octubre en las segundas Jornadas Nacionales de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Como te acordarás, se titulaba Grupo Multifamiliar, Vivencia y Pensamiento. En la historia, en España, hace ya 35 años que se formó al principio en Vizcaya. Existe esta modalidad de tratamiento psicoterapéutico grupal. Su introductor fue Mascaró, discípulo de Badaraco, que lo creó en Buenos Aires. Hasta la actualidad existen grupos multifamiliares en Bilbao, Elche, Alicante, Guadalajara, Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, según una autora que ha estudiado esto. Vivencia. Voy a leer un día cualquiera de la sesión del grupo multifamiliar. A partir de ahora, la multi. Antes, en el pregrupo, se ha reunido el equipo conductor, formado por un psiquiatra, 2 psicólogos, 3 psicólogos y 4 psicólogos y psicólogas en prácticas becarias del Máster General Sanitario del segundo año práctico. Siempre hacemos un pre y un postgrupo, sesiones de unos 15 minutos de duración cada uno. Se hace uso de la técnica teatral, arte tan cercana al de la psicoterapia de grupo desde sus inicios en este trabajo. A todos los pacientes de la multi se les recomienda la lectura de obras de teatro. Por quien llora el Sirimiri, de Aguirre, El laberinto, de Raval, La vieja señorita del paraíso, de Gala, Quien teme a Virginia Woolf, de Albi, Casa de muñecas, de Ibsen, Fausto, de Goethe, Hamlet, de Shakespeare, Don Juan Tenorio, de Zorrilla, El burlador de Sevilla y Convidado de piedra, de Molina, Historia de una escalera, de Buero Vallejo y otras obras más de actualidad. También se recomienda la asistencia a las representaciones teatrales. Con ello, perseguimos una facilitación para el trabajo psicoterapéutico multifamiliar. Habla el psiquiatra 1. Recuerdo al equipo los emergentes de las últimas sesiones, las dinámicas psicoeducativas del grupo, las intervenciones de los padres que hablan desde una perspectiva ajena a sí mismos, no se incluyen en la patología, no se ven abandonados como parte de las relaciones del grupo familiar, que son los efectos devastadores de sus acciones, sus diálogos con sus hijos. Acordaros que hablaron varios. Cuestionaron que tuvieran algo que ver con la enfermedad de ellos. Cuestionaron también la explicación de sus traumas contra los hijos, la erotización del padre de Ana, la agresividad de Javi contra John, las exigencias de la madre de Rosa que infantilizaban a la hija. En el último postgrupo, acordaros del debate entre si la sesión fue psicoanálisis o psicoeducación, la división del equipo en 2 grupos en el debate. ¿Os acordáis? Bien, más cosas. El psiquiatra se dirige al grupo del equipo conductor, rememora contenidos significativos de las últimas sesiones. Los padres no poseen insight, no aceptan sus efectos traumáticos en sus hijos, las erotizaciones, el trato infantilizador, la agresividad. El psicólogo 3 habla. Yo me quedé con el retraso de los pacientes al comienzo. Llegaron tarde varios. Esto quiere decir algo. A mí me llama mucho la atención, no lo sé. La psicóloga hace mención a un recuerdo de la pasada sesión, significativo para ella. La multi vuelve más visibles las resistencias de los pacientes. Habla el psiquiatra. Puede significar muchas cosas. Una de ellas, la marca del trauma psíquico. Es una hipótesis de trabajo, al margen de que se pueda mejorar la insistencia en la puntualidad de las familias, seguro. Una defensa contra el trabajo psíquico profundo, una resistencia, una agresión al grupo, un ataque a los líderes del grupo, los conductores. Por eso, mis intervenciones se centraron en visualizar las relaciones de las 2 generaciones entre sí y los vínculos de los padres con sus propios padres, los aichiches que decimos en Vizcaya. ¿Os acordáis?
El psiquiatra menciona la agresividad negada de los pacientes hacia los miembros del equipo, la repetición del trauma familiar, básicamente violencia verbal y físicas, erotizaciones incestuosas en las relaciones entre padres e hijos, madres e hijas. El grupo del equipo hace insight, elabora los materiales previos desarrollados en las sesiones anteriores, rescatados a través de la activación de la memoria grupal del equipo. El psicólogo 4 toma la palabra. A mí me pareció una sesión educativa, no creo que fuera psicoanálisis, no se hicieron interpretaciones, las intervenciones eran directivas. El psicólogo 4 muestra de manera espontánea sus propios miedos a salirse del encuadre de la teoría psicoanalítica clásica que estudia él personalmente en seminarios oficiales de una asociación psicoanalítica de Bilbao reconocida por la IPA. Habla el psicólogo 2. Yo tuve muchas dificultades para señalar la ambivalencia de varios pacientes, sus sentimientos de culpa, no se atrevían a hablar, creo que no lo hice bien. El superyo severo del psicoterapeuta en formación impide en muchas ocasiones un trabajo del aparato de crear y pensar pensamientos, que es la función del psicoterapeuta. Es necesaria la contención de las proyecciones bizarras masivas, como dijo Bion, entre otros, de los pacientes en su yo, así como la recuperación de la autoestima personal. Habla el psiquiatra. Bueno, en los grupos multifamiliares se despliegan también otras dinámicas diferentes a la psicología profunda. No pasa nada. Eso no es malo trabajando en equipo, porque el equipo salva al psicoterapeuta, da unas garantías de seguridad. Somos un grupo, una familia, también en la multi. Reproducimos en nuestro seno, que lo podemos ver en el pre y en el post, las patologías relacionales de estas familias, de los hijos con los padres. La negación, renegación o desmentida, aquí renegación, quiero decir, la negación psicótica, produce un impasse en la evolución y crecimiento de los vínculos suficientemente buenos, acordados del concepto de Winnicott entre sus miembros. La escisión de la patología relacional de los padres con sus propios padres también estuvo presente, pero vimos reproches, quejas, visiones pesimistas, incapacidades para pensar en otros momentos relacionales y en otros modelos también. Todo ello lo dijeron los padres y los hijos se defendían entre sí. El psiquiatra aquí se hace cargo de esas proyecciones bizarras de los pacientes mencionadas más arriba en los miembros del equipo, porque evidentemente los pacientes designados y sus padres y abuelos reproducen las relaciones traumáticas familiares. El ataque al pensamiento, la violencia, el secreto, el incesto, la lucha de todos contra todos, sean objetos internos y sean sujetos externos. El psicólogo 2 habla. Ya es la hora, vamos. Los psicoterapeutas son los primeros que deben de respetar el encuadre. A continuación, los 8 miembros del equipo conductor entran a la multi, una sala de grupos. Son 60 sillas colocadas en 2 círculos concéntricos. Las han colocado los pacientes y terapeutas encargados. Todas las del círculo externo se hallan ocupadas. Las sillas del círculo interno, algunas, están libres. Allí se sientan los miembros del equipo. Se hace un silencio, comienza la sesión, se desarrolla durante unos 35 minutos de trabajo grupal, durante los cuales se ha contado un secreto. La madre de un paciente, hace 70 años, cuando era niña, fue ingresada en un manicomio de otra ciudad. Ha dicho que la experiencia le traumatizó y sigue hablando. Sandra. Sí, era una soledad intolerable lo que yo sufrí de niña. A mi hermana siempre se le dio todo mejor. No sé, creo que mi madre la quería más que a mí, de niña. La mujer se queja amargamente de la conducta de inequidad de ambos padres hacia las hijas. Comunica su vivencia de invisibilidad,
segregación, marginación, trato injusto, desamparo, sentimientos, todos ellos de una naturaleza intolerable. No se trata solo de rivalidades entre hermanas. Un análisis superficial precipitado, más propio de una mente cerrada, tiraría de manual de forma automática e impediría el trabajo activo de pensamiento en la construcción de otras explicaciones, característica esencial de la mente abierta. Se basaría más en las propias sensaciones e intuiciones más singulares del psicoterapeuta, fuere hombre o mujer, quienes se darían una nueva oportunidad de alejamiento de la teoría basada en la constelación edípica para entender a Sandra de otra manera, más creativa, singular, atrevida. Sandra es la madre del paciente designado, Alberto, sobre quien se ha centrado el diálogo multilateral del grupo hasta ese momento. Habla Fernando. Sí, eso que has dicho, se refiere al psiquiatra, y lo que nos ha contado Sandra me llega muy profundo. Yo también creo que mi madre quiso más a mi hermano mayor que a mí. Ahora entiendo más mi baja autoestima. En los tratamientos psicológicos que he realizado antes me decían que yo tenía muy baja autoestima. Yo creía que esto se debía a mi envidia al hermano, pero ahora entiendo más. Yo sentía un sufrimiento intolerable, como dices, y se refiere al psiquiatra, pero siento que mi madre no me quiso igual. Un hijo de otra madre, merced a las transferencias cruzadas, se identifica con esa constelación del yo de la madre de otra familia. En su presencia confiesa esta queja a las deficiencias del vínculo materno que no puede trabajar con su propia madre. Habla el psiquiatra. No te vio, por lo tanto Fernando no te podía amar, no te veía. Fernando llora. El silencio vuelve a ser profundo, pero en esta ocasión más reflexivo. Así y todo, dos personas, una madre y una hija de diferentes familias, dormían. Vivencia transferencial compartida por la mayoría de las personas del grupo. Algunas traen sus resistencias al trabajo de insight psicoterapéutico a través del lenguaje corporal de quedarse dormidas. Habla Javi. Yo sí veo que las relaciones de mis padres entre sí fueron muy tormentosas. Mi padre fue un maltratador de su madre, de su mujer y de sus hijos. Y ahora veo a mi hijo que nos maltrata y me hace pensar con pena que en común existe lo siguiente. No nos llevamos bien, mi mujer y yo, desde hace tiempo. El hijo nos maltrata. En un caso similar a la que he contado, Sandra con su hijo, y mi impotencia a la hora de resolver problemas es superior a mis fuerzas. Otro padre, impulsado por la inseguridad del ambiente grupal que da el efecto de presencia, esa seguridad, lo dice Bernstein, del psicoanalista multifamiliar, la fuerza de las vivencias y los secretos compartidos facilita la elaboración de las constelaciones edípicas y predípicas del sí mismo, de su propio padre y de su hijo, en un juego constructivo e interpretativo de cambios de perspectiva en la concepción del diálogo entre las partes. Habla el psiquiatra. Sí, los contenidos de las personalidades de ustedes mismos, de sus padres y de los padres, y así seguiría vía ascendente a todos los ancestros que cada uno de nosotros tenemos, los localizamos, los visualizamos, nos damos permisos para aceptarlos como propios. Lo hablamos en familia y nos planteamos modificarlos. Se consiguen cambios que antes eran catalogados de imposibles, no solo por ustedes mismos, sino por psiquiatras y psicólogos que anteriormente les atendieron. Por eso hacemos estos grupos multifamiliares, para aprender desde la práctica de la universalidad de la vida, de cómo funcionan otras familias, para conocer sus aciertos y sobre todo sus errores en este proceso de la cura.
Aquí el psicoterapeuta multifamiliar escucha y elabora los lazos narcisistas en las relaciones entre generaciones, padres y madres de los pacientes designados, como dice Haitin. Lo hace mediante formulaciones narrativas positivas. La sesión continúa así un poco más en esta dinámica y termina y ya vamos al posgrupo, el equipo. Ahora a los 8 profesionales del grupo del equipo conductor, un psiquiatra y 7 psicólogos, se añaden otros 8 psicólogos más que trabajan en el hospital de día. Habla el psiquiatra. Bueno, como veis, el psicoanálisis no es un tratamiento definido por un mueble, el diván. Por lo tanto, si no hay diván, no es psicoanálisis. Estudiad autores postfreudianos. Es una teoría de la mente, una investigación y un tratamiento psicoterapéutico marcado por la profundidad psicológica. Habéis visto a pacientes que se abren en canal para aportar desde sus recuerdos encubridores y negaciones una verdad oculta cuando existe un ambiente facilitador, o sea, confianza, intimidad, respeto exquisito, seguridad psicológica. Sandra es el emergente del cambio producido en el hospital de día. Hasta hace poco acudían escasas familias a la multi. Ahora acuden más y más. Abre una nueva ventana mental en el grupo de la multi, en sí misma, en su grupo familiar. Su hijo está mejor. Nos pidió el cierre del tratamiento personal suyo en el hospital de día antes de lo que a nosotros nos hubiera gustado. Pero le dimos el alta médica porque nos confesó sus ganas de retomar el trabajo, de volver a trabajar. Sigue el tratamiento en consultas externas. El psicólogo 5 dice, psiquiatra 1, yo vi a 2 madres y 2 hijas durmiéndose, ¿te diste cuenta? Y el psiquiatra le responde, algunas madres e hijas. Los demás pacientes, padres, hermanos, siguieron el hilo conductor. Pero como muy bien dices, varias personas se durmieron porque la sesión era muy profunda y en su proceso evolutivo no llegaban a tanto. Están más atrás en el proceso psicoterapéutico de redesarrollo del self verdadero y de la cura. Psicólogo 6 habla. Algunas madres no lo ven. Creen que no existe porque no lo ven. Y habla el psiquiatra. Sí, y añado que porque ellas no han sido vistas por sus respectivas madres que fueron escasamente complementadas por sus parejas en la función materna y paterna, siempre costosa y trabajosa en un proceso de repetición de dificultades a superar necesarias en el proceso de crecimiento del yo. Son carencias a elaborar en las transferencias e identificaciones múltiples y dispersas que se dan continua y simultáneamente en la sesión de la multi. Psicóloga 7 dice, sí, y habla el psiquiatra. ¿Y los demás qué decís? La psicóloga 2 dice, me ha parecido una sesión individual en una grupal, y eso habíamos acordado no hacer después de la última sesión y del anterior post. El jefe clínico nos criticó que hiciéramos individual en la grupal. En la formación del psicoterapeuta hemos observado que las carencias en el aprendizaje de la multi producen confusiones en los estudiantes. Algunas siguen pensando que el psicoanálisis siempre ha de ser individual, nunca grupal, tal y como sucede en este diálogo entre el psiquiatra y uno de los psicólogos. Habla el psicólogo 3. Yo creo que esto no puede volver a repetirse. Es una sesión individual en la sesión grupal. No hay que hacerlo, ya lo dijimos. Y estábamos todos de acuerdo. Menos mal que yo he intentado hacer intervenciones grupales con las referencias a otros pacientes para que también hablaran. Esto no puede volver a repetirse. Se puede observar que también se crean frustraciones en la medida en que los debates dentro de las agencias de acreditación y formación, la Asociación Internacional de Psicoanálisis de Pareja y Familia, la Asociación Psicoanalítica Internacional, se encuentran atravesados, a veces bloqueados,
por la inercia de las viejas costumbres en la transmisión de conocimientos a las nuevas generaciones de psicoterapeutas y de psicoanalistas. Una inercia que impide la elaboración creativa de nuevas maneras de pensar en psicoterapia, respetuosas con el legado teórico-práctico de nuestros psicoterapeutas ancestros. El psiquiatra habla. ¿Y los demás qué opináis? El psicólogo 8 responde. Mira, es que yo no he estado en la sesión, no puedo opinar. El psiquiatra vuelve a tomar la palabra. Bueno, yo puedo compartir muchas cosas de la concepción psicoanalítica que siempre has ilustrado que posees. Psicólogo 3 se refiere al anterior psicólogo. Pero desde unos paradigmas diferentes, porque trabajamos en equipo y la diferencia enriquece. En cuanto a ti, psicólogo 2, algunas cosas sí puedo compartir, pero otras, como la aplicación del modelo del psicoanálisis de Duval al grupo multifamiliar, no. Porque el trabajo en el grupo multifamiliar permite regresiones mayores si antes se ha construido un clima de confianza y de seguridad. Se encargan de ello el conductor principal con su presencia y su praxis competente, su grado de formación en psicoanálisis multifamiliar, el equipo tratante. El psicoanálisis del complejo de Edipo es insuficiente en el grupo multifamiliar. Esto lo enseña la formación que no posees. Por todo ello, os animo a que os forméis en psicoterapia de grupo multifamiliar. Hay unos murmullos indescifrables que desembocan en un silencio. Habla el psiquiatra de nuevo. Bueno, ya es la hora. Nos vamos. Adiós. Y todos. Adiós. Pensamiento de mente abierta. Hasta aquí ha sido el corte de los contenidos clínicos. Como dice Mitre, el pensamiento es un proceso que lo lidera el grupo familiar, el equipo, el conductor. Cualquier conflicto entre psiquiatras y psicólogos, entre educadores sociales y psicólogos, de liderazgo en las intervenciones entre los psicoterapeutas, si no se elaboran espacios destinados para ello, como son seminarios, formaciones teóricas y técnicas, supervisiones, puede desembocar en disonancias perturbadoras en la construcción del hilo conductor espontáneo de la sesión del grupo multifamiliar. En estas circunstancias, el diálogo a construir en el seno del posgrupo es fundamental para la elaboración hasta el final de los materiales emergentes de una forma siempre espontánea. Construimos pensamiento sobre vivencias expresadas, a modo del personaje del narrador de la obra El estudiante de Salamanca de Espronceda, cuando, después del abandono de Elvira por don Félix, dice así: «Mas hay dichosa tú, Elvira, en tu misma desventura, que aún deleites te procura cuando tu pecho suspira tu misteriosa locura». Que es la razón un tormento, y vale más delirar, sin juicio que el pensamiento, cuerdamente analizar, fijo en él el pensamiento. Hemos visto los siguientes fenómenos grupales que antes formaron el zócalo del inconsciente para producir pensamiento nuevo. Son: 1. La estructura conflictual, las rivalidades entre los miembros del equipo. 2. El sentimiento negado de cada psicoterapeuta de ser atraído por el lugar del poder en las sesiones de la multi. 3. Las luchas intestinas derivadas de la realidad injusta en las relaciones familiares de la primera y la segunda generación, así como en su reproducción en el equipo, una familia más de la multi de psicoterapeutas. 4. La envidia que suscita la desigualdad en la institución. Unos ganan más y otros menos a fin de mes, así como la frustración por no ver incluidos en el equipo multidisciplinar a los enfermeros, educadores sociales, trabajadores sociales, que debilitan la diversidad y potencia del grupo conductor. 5.
La lucha ideológica entre teorías de escuela. 6. La confusión muy frecuente entre las teorías sobre la mente y la realidad de la mente humana en sí misma. 7. La queja sobre el hecho, siempre constatable, de que todos los miembros del equipo no son iguales en edad, formación, experiencia de vida, poder, ideología, sentimiento de grupalidad, etc. 8. Las luchas, amenazas y venganzas sindicales que deterioran el clima del grupo de terapeutas de la Multi, generadoras de ambientes tensos, poco psicoterapéuticos. 9. El ataque a la continuidad de la institución, a sus líderes, al jefe de la conducción, el psicoterapeuta principal del equipo coordinador. 10. Las intervenciones de los pacientes preferidos, seleccionadas para la obtención de la razón ante el otro en los debates del pre y del posgrupo. 11. Lo no escuchado de las voces de algunos pacientes. 12. El ocultamiento de lo obvio. 13. El secreto a voces. 14. Lo escindido de los contenidos educativos y dinámicos de las sesiones de los tres grupos escondido. 15. La negación de la agresividad hacia el grupo multifamiliar de los psicoterapeutas. 16. La delación del compañero, del paciente. 17. Las falsas acusaciones al líder transmitidas a la dirección de la empresa. 18. La traición a la institución. 19. El incesto, terapeutas que mantienen relaciones sexuales entre sí y con una paciente o con una paciente que no lo dicen. Todo esto y muchas problemáticas familiares más se puede trabajar en el grupo familiar de los psicoterapeutas de la Multi. El momento es el posgrupo. Permite la elaboración, la deconstrucción de prejuicios, la creación y producción de pensamiento propio nuevo. Pensamiento, el cambio de mente cerrada a mente abierta, concepto de Badaracco, que facilita el entendimiento desde otras perspectivas de los fenómenos ricos en cantidad y diversidad que suceden en el grupo de la Multi, porque de lo contrario las familias y sus miembros no crecerán más allá. Los pacientes con diagnóstico psiquiátrico grave, esquizofrenias, trastornos bipolares y leve, fobias, pequeñas inhibiciones. Tampoco lo harán los selfs, los yoes de los psicoterapeutas. Muchas gracias.